Les voy a narrar la escena de la muerte de Fugaku y Mikoto Chiha, y antes de hacerlo, como ustedes saben, la adaptación de Itachi Shinen al anime fue un asco total, pero podríamos decir que esta escena en cierta parte fue ligeramente bien animada. ¿Por qué? Porque sí agarraron algunos elementos de la novela, pero desgraciadamente faltaron muchos que son muy importantes, así que en esta ocasión vamos a conocer toda la historia. Había dos auras en la habitación. Como si fuese atraído por ellas, caminó por el pasillo que le era familiar sin quitarse los zapatos. Inmediatamente después de abrir la puerta, vio las figuras de sus padres sentados juntos. Permaneció detrás de ellos sin hacer ruido. Ya veo, así que te pusiste de su lado, dijo su padre en un tono controlado, sin darse la vuelta. En su voz había un tono filosófico, como si hubiese comprendido todo. Padre. Itachi se sorprendió al llamar automáticamente de esa manera a su padre. Lo había llamado padre desde el momento que se graduó en la academia. Era una distinción que él dibujó para sí mismo como un auténtico ninja. Y entonces, ese nombre se había vuelto natural. E incluso olvidó que nunca lo había llamado padre. ¿Por qué usaría esa vieja costumbre de referirse a su padre ahora? Cuando era pequeño, en aquel entonces, cuando no estaban las obligaciones del clan, la contradicción con la aldea, la soledad, el desaliento, cuando sus sentimientos por su familia podían ser sencillos, podría haber sido la parte más feliz de la vida de Itachi. Y ahora que la separación con su familia estaba ante él, anhelaba esos viejos tiempos. Madre, lo entendemos, Itachi. Su voz fue amable, entendiendo todo, y seguía intentando de envolverlo en un abrazo. Itachi, dijo su padre, prométeme una cosa. Su voz era honesta, no contenía ni una sola pizca de resentimiento. Cuida de Sasuke, los dos lo entienden todo. Itachi lo sintió instintivamente, y los sentimientos que había suprimido desde que se separó de Izumi regresaron a la vida. Su padre y su madre lo entendieron todo, hasta qué punto Itachi había sufrido y luchado, y también el hecho de que esto indudablemente no había sido una decisión fácil. Además de eso, iban a aceptar tranquilamente el destino que les había caído encima. Su padre no tenía ni la menor intención de cruzar espadas con su hijo, y si su padre hubiese dirigido su espada sobre él, su madre había dado su propia vida para proteger a Itachi. El amor que sentían por el hijo que estaba a punto de matarlos irradiaba de ellos. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué tenía que llegar a esto? Había decidido que no se arrepentiría de nada. Se suponía que se había preparado, y aún así la figura de su madre y de su padre le causaban tanto dolor al corazón de Itachi que apenas podía soportarlo. Lo haré. Lágrimas salieron de sus ojos y mojaron sus mejillas. La mano que sostenía su espada ninja se sacudió. No tengas miedo, este es el camino que elegiste. En el fondo de la mente de Itachi, la conversación que había tenido con su padre justo después de su ingreso al Ambu, su primera en mucho tiempo, volvió a la vida. Debes ser fiel a tu pensamiento, pelear, confundirse, perderse y atraviesa eso para encontrar tu respuesta. Y una vez que la encuentres, toma tu decisión y no dudes de ella. Encuentra tu respuesta y prepárate para seguirla hasta el final. Eso es determinación. Determinación. Sí, en este mundo hay unas cuantas personas que viven sus vidas con su propia determinación. Ellos le dejan sus decisiones a otros y apartan sus miradas de la responsabilidad. Tú no debes vivir de esa manera, por lo menos. Sigue adelante con tu vida, tomando tus propias decisiones. Este fue el difícil y doloroso camino que eligió. No debe tener miedo. Eso había sido la enseñanza de su padre. Comparado contigo, nuestro dolor terminará en un instante. Su padre se enfrentaba a la muerte, y sin embargo, estaba pensando sobre la vida que su hijo llevaría después de esto. Era como si estuviese tratando de enseñarle a Itachi con su propia vida lo que era el amor. Quizás me precipité. Su padre se regañó a sí mismo. Debía haber creído en ti más. Tal vez debería haber creído en ti. Tener al clan bajo control y esperar. Padre. Su voz temblaba con sus lágrimas. Su madre y su padre probablemente se habían dado cuenta que estaba llorando. Esas fueron las primeras lágrimas que permitió que alguien más las viera. Tú podrías haber sido el primer Uchiha Hokage, incluso podrías haber eliminado los prejuicios de la aldea y forjar un destino con tu propio poder. Su padre se detuvo a sí mismo. Itachi se dio cuenta por la espalda que estaba temblando, que estaba tratando de poner sus emociones bajo control. Te robé tu futuro. Itachi no pudo encontrar nada que decir en respuesta, o más bien, si decía algo, sus sentimientos se desbocarían por completo. Pero ya es demasiado tarde para algo. Su padre respiró profundamente por la nariz. Incluso si pensamos diferente, estoy orgulloso de ti. El orgullo de mi padre. Había querido escuchar esas palabras bajo la luz. Lo feliz que habría sido al llevar puesto el sombrero de Hokage enfrente de la gente de la aldea y escuchar eso de su orgulloso padre sonriente. Otro sueño que no será realidad. No podía perder más tiempo. Su hermanito estaba camino a casa. Empujó la espada hacia la espalda de su madre
Una descarga de dolor intenso corrió a través del corazón de Itachi. Sacando la espada, dirigió la punta hacia su padre. En verdad eres un niño tan bueno. Agachó la cabeza y se inclinó hacia su padre, como si quisiera empujar el rostro hacia esa ancha espalda, casi como un niño pidiendo un paseo a caballito. Ahora que lo piensa, su padre nunca lo había mimado de esa manera. Itachi nunca había sido egocéntrico ni lo había molestado. Tampoco había sido mimado ni regañado. Si tan solo hubiera pasado más tiempo con él, lágrimas caían sin cesar de los ojos de Itachi. Sin piedad, seguían mojando la mano que agarraba la espada. Las ligeras vibraciones que llegaban a través de la espada se detuvieron por completo. Una vez que sintió que la vida de su padre había terminado, retiró lentamente la espada. Incluso en un momento como este, pensando en las manchas de sangre, odiaba al Itachi que tenía la mentalidad del ninja teñido en la médula de sus huesos. Su mano no dejaba de temblar, pero se las arregló de algún modo para regresar la espada a su funda. Un último trabajo quedaba. Itachi secó sus lágrimas y esperó el momento. Obviamente sigue la escena de Sasuke, pero esa escena no creo que la vaya a narrar porque sí está bastante larga.